Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga, que Dios sea bendiciendo tu caminar y tu familia. Estamos una vez más aquí en las redes sociales para seguir llevando devocionales, temas, preguntas acerca de la Biblia y conforme a las Escrituras las podemos responder. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante acerca a dónde iban las almas antes de Cristo. Ahora, en la actualidad, ¿a dónde van las almas? Una pregunta muy interesante, la cual vamos a estar compartiendo el día de hoy a través de la luz de la palabra. Algo importante, el alma no duerme ni se aniquila cuando la persona muere, ¿no? La Biblia nos enseña que inmediatamente que cuando se produce la muerte, el alma y el espíritu se separan del cuerpo y vuelven a sus destinos predestinados. El aliento de vida vuelve a Dios, que es el espíritu, más el alma va a un lugar de eternidad, ya sea el cielo o el infierno. Antes de la muerte y la resurrección de Cristo, el alma de los justos que morían en el antiguo no iban al cielo, no. Ellos iban a un lugar donde se llama el paraíso, o también llamado como el seno de Abraham. Ahora, se los explico. En el Antiguo Testamento habían dos lugares donde iban las almas, ¿sí? Los pecadores iban a un lugar donde menciona la Biblia llamado como el Hades o el infierno, donde había un lugar, fuego y sufrimiento. Algunos creemos que es el mismo infierno, como se los dije, donde van las almas en esta actualidad, lugar donde se encuentra registrado en el centro de la tierra, confirmado aún por teólogos y aún por testimonios de hermanos cristianos evangélicos, y el cual su servidor ha tenido la experiencia de ver dicho lugar, que es el infierno, que está en el centro de la tierra. Pero eso no vamos a hablar ese tema hoy, sino que vamos a hablar dónde van las almas, y eso veremos en otra ocasión. Ahora, el infierno está en el centro de la tierra, pero es muy distinto al lago de fuego que nos menciona en Apocalipsis, pero muy cerca del lugar de tormento conocido como el Hades o el infierno. En la antigüedad había un lugar hermoso, una especie de paraíso, donde iban aquellos santos que habían muerto. A ese lugar se lo conoce como el seno de Abraham o el paraíso, entre otros nombres. En la Biblia nos enseña una historia que nuestro Señor Jesucristo nos relata sobre el rico y Lázaro. Ambos lugares estaban divididos en una cima con S, que es muy distinto con cima con C. Cuando es cima con S se refiere a un gran abismo, como nos dice en Lucas. Nos dice, además de todo esto, una gran cima con S está puesta entre vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Ahora, Abraham le dijo que estaba en el tormento del Hades o el infierno, que los del paraíso no podían pasar al Hades y los del Hades no podían pasar al paraíso por la gran cima que dividía dicho lugar. En el relato que da Jesucristo, el rico podía ver la distancia a Lázaro siendo consolado por Abraham. A ese lugar Jesús lo llama el seno de Abraham, porque así se lo conocía en esa época. Un dato histórico de los judíos pensaban que tenían un descanso a través de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, en ese paraíso se regocijaban ante la perspectiva de entrar y se veían así, por así decirlo, reposando sobre ellos, sobre su seno. Ahora, el concepto de reposar sobre su seno viene a su vez de la costumbre oriental de cómo comer reclinados a la mesa, quedando de esta manera: la cabeza de la siguiente persona quedando muy cerca a su seno del antecedente. Por eso que los judíos se referían al paraíso como el seno de Abraham, porque ellos anhelaban reunirse con sus antepasados
y más importante, así descansar junto a ellos. Al entender y comprender acerca de esa doctrina o enseñanza, y aquí viene la pregunta: ¿por qué las almas no iban directo al cielo si eran justos? ¿Qué no fue Abraham directamente al cielo cuando él murió? Muy buena pregunta. Y esta es la respuesta. Ellos no podían entrar al cielo porque no habían sido perfeccionados todavía, ya que Jesús no había muerto aún. Antes Dios había ordenado corderos para cubrir los pecados de aquellas personas en aquel entonces, en la antigüedad. Pero aquel sacrificio de los corderos no era suficiente y no lavaban los pecados de dichas personas, sino que simplemente los cubría, nada más. Por eso que estos justos morían sin ser perfeccionados, porque solo la sangre de Jesucristo puede eso, ser perfectos para ir al cielo. En Hebreos 10 del 1 al 4 dicen su palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, que ofrecen este culto limpio una vez. Tendrían ya más conciencia de pecado, pero en este sacrificio cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Luego en el versículo 14 nos dice, hablando de Cristo como el Cordero perfecto, nos dice: porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, los santificó. Oiga, de manera que la sangre del Cordero no pudo hacer perfecta a las personas, ni limpiarnos de todos sus pecados, ni mucho menos permitirles entrar al cielo. Solo una sangre puede hacer eso, y es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario. Y aún en Hebreos 11, 39, 40 nos dice que aunque calzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, creyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. En pocas palabras, si los justos del Antiguo Testamento habían ido al cielo al morir, entonces no hacía falta que Cristo muriera en la cruz del Calvario y derramara su sangre por todo el mundo. Oiga, estos justos no habían sido perfeccionados y por lo tanto no iban al cielo, sino que iban a un lugar provisional de reposo llamado el paraíso o el seno de Abraham. En Hebreos 11:13 nos dice también en la palabra: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En la Biblia revela que estos justos supieron que vendría un Mesías algún día. Murieron saludando lejos la promesa, como dice en Hebreos 11:13. Jesús dijo que Abraham vio proféticamente su día y se gozó. Algo importante, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él descendió al seno de Abraham, al paraíso, y les dio evidencia de ser aquel Mesías que estaban ellos esperando, y los llevó consigo al cielo. En Hebreos 12, 22 y 23 nos dice: nos hemos acercado a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Note que habla de espíritus de justos, fueron perfeccionados. La sangre de Cristo los perfeccionó. Efesios 4:8 dice que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. Oiga, refiriéndose a la acción de llevar a las almas al cielo cuando Cristo descendió. El paraíso era un lugar lindo y hermoso, ¿sí? Pero aún así era un lugar de cautiverio porque no era el cielo.
y ni siquiera estaban en la presencia de Dios. Después de la resurrección de Cristo, la historia es muy distinta para nosotros, los cristianos actual, porque ahora todos los cristianos o personas evangélicas o no creyentes, si mueren con Cristo, van al cielo directamente. Ya no van al seno de Abraham o el paraíso, sino que va al cielo directamente o al infierno directamente. Pablo nos dijo en 2 Corintios 5:8 que si estamos ausentes del cuerpo, entonces estaremos en la presencia del Señor. También dijo alguna vez que prefería morir para estar con Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios. En Filipenses 1:23 también nos dice: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Así que los justos que murieron antes de Cristo iban al paraíso, que era el seno de Abraham, donde reposaban y eran consolados. Pero cuando Cristo murió, Él los perfeccionó y se lo llevó al cielo, o sea, al tercer cielo, para disfrutar directamente de la presencia de Dios. Por eso que en la actualidad, la persona que muere con Cristo, como les dije, automáticamente va directo al cielo, a la presencia de Dios, que es al tercer cielo. Pero las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no aceptaron a Cristo en su vida, cuando mueren, lastimosamente van directamente al infierno. Por eso que, amigo, amiga, cuán importante es que usted se acerque a Dios a través de su Hijo Jesucristo, para que pueda alcanzar esa vida eterna. Que recuerda que el Señor, de una u de otra manera, Él te habla para que te acerques a Él, que le entregues tu vida a Él. Porque cuán maravilloso sería que poder estar en la presencia de Dios, estar en el cielo. Usted y yo deseamos estar en la presencia de Dios. Usted quiere ir al cielo, ¿verdad? Usted quiere estar en la presencia de Dios. Usted quiere estar adorando, glorificando a Dios. ¿O me equivoco? Porque usted no quiere ir al infierno, un lugar de sufrimiento, donde la Biblia nos habla de ese lugar. Oiga, y muchos tienen por mentira, por fábula, mentira, que el infierno no existe y aún dicen que el infierno está aquí en la tierra. Es algo incoherente y absurdo. La Biblia es clara y certera. Aún el mismo Jesucristo nos habla del infierno y del cielo. Por eso escapemos de ese lugar de tormento, porque una vez nuestro cuerpo muera, está el alma. El alma es el centro de nosotros, porque el cuerpo es el carapacho donde está el alma, el cual va a vivir eternamente. Usted elige su reposo, dónde quiere estar, con quién quiere estar. Acérquese a Él, porque Él le sigue hablando, Él le sigue llamando, porque Él lo ama, amigo, amiga. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, por Jesucristo, por nadie más. Así que te animo, amigo, amiga, que te acerques a Él. Acércate a Él, porque Él te sigue extendiendo su mano de bondad y de misericordia. Cristianos evangélicos, si estás apartado, vuélvete a Él otra vez, porque estamos viviendo tiempos difíciles, porque solo en Cristo tenemos esa redención, ese socorro. Sigamos perseverando, sigamos peleando la buena batalla de la fe. No nos detengamos, venga lo que venga, pase lo que pase. Usted manténgase firme en Dios, porque pronto se acerca el día que todos estamos esperando, el gran premio, que el Señor levantará su iglesia. Guardémonos más a Dios. Guardemos también esa hermosa santidad a Dios para ser arrebatados en los cielos. Así que te animo a que te acerques a Dios. Recuerda que el grande está contigo. Acércate aún más a Dios, porque Él también te ama. Que Dios sea bendiciendo tu vida y tu caminar, y nos estaremos viendo en otra ocasión. Dios te bendiga.